Imagina a un líder tan poderoso que sus acciones reverberaron por milenios, influyendo a conquistadores y desafiando las órdenes divinas. Ese líder fue Nimrod, una figura envuelta en misterio y polémica, conocido como el primer gran conquistador de la humanidad. Nimrod osó desafiar el orden establecido por Dios, ambicionando una supremacía que ecoaría en las acciones de figuras históricas posteriores, desde Alejandro Magno hasta Napoleón Bonaparte. Pero, ¿cuál fue el precio de su insolencia? Dios, en la narrativa bíblica, parece haber respondido con fuerza devastadora. El diluvio que purificó la tierra, la destrucción de Babilonia y la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. ¿Serían estas acciones una venganza divina directa contra la audacia de Nimrod? ¿O hay una intención más profunda y compleja detrás de los actos divinos? La controversia se intensifica cuando consideramos la figura de Yaldabaoth, el demiurgo de los textos apócrifos de Pistis Sophia, que es visto como un creador imperfecto y caprichoso. ¿Será que la verdadera intención de Dios era establecer un equilibrio? ¿O su venganza fue motivada por algo más sombrío? ¿Nimrod estaba realmente equivocado en su búsqueda de poder y conocimiento? ¿O simplemente estaba desafiando un orden divino tiránico? La narrativa bíblica nos lleva a cuestionar no solo las acciones de Nimrod, sino también las de Dios. ¿Quién tenía razón al final? Te pido que te quedes hasta el final, ya que vamos a presentar una versión jamás contada, sumergiéndonos en un mar de complejidad teológica e histórica, donde cada respuesta parece generar nuevas preguntas. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cabalá, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los vídeos que hago en mi canal. Nimrod es conocido como el Asirio, entre muchos otros títulos, y posee diversos nombres en textos antiguos. Los asirios veían a Nimrod como un gran líder y fundador de ciudades importantes. La infancia de Nimrod está envuelta en leyendas y relatos mitológicos, y sus historias varían según la fuente. No obstante, algunas narrativas comunes ofrecen un vistazo de lo que podría haber sido su infancia, basándose en tradiciones bíblicas y textos antiguos. Frecuentemente se le asociaba con la construcción y el establecimiento de grandes centros urbanos en Mesopotamia, como Nínive, la capital de Asiria. En algunas tradiciones, Nimrod era visto como un héroe mítico que, similar a figuras como Gilgamesh, poseía características sobrehumanas y desempeñaba papeles significativos en la formación y la organización de las ciudades y reinos. Así, Nimrod, para los asirios, era una figura emblemática que representaba el ideal de poder, conquistas y la fundación de grandes centros urbanos, reforzando la imagen del gobernante y del líder como una figura dominante e influyente en la región antigua. En la Biblia se le menciona por primera vez en la Tabla de las Naciones, en Génesis 10. Nimrod es descrito como el nieto de Noé e hijo de Cush en la Biblia y en textos judíos. Según la tradición, su padre Cush era uno de los hijos de Ham, uno de los hijos de Noé. Nimrod nació en un periodo postdiluviano y fue criado en un entorno que aún se estaba reconstruyendo tras el gran diluvio. También aprendemos que Nimrod se convirtió en rey, gobernando varias grandes ciudades, algunas de las cuales él mismo fundó. Como podemos observar en la cita, Cush engendró a Nimrod, quien fue el primero en convertirse en poderoso en la tierra. Era un poderoso cazador delante del Señor. Por eso se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Esta imagen lo presenta como un hombre ejemplar, demostrando fuerza, osadía y poder, poseyendo todas las cualidades deseadas en un líder. De acuerdo con algunas tradiciones, la infancia de Nimrod fue marcada por eventos proféticos y por un temor creciente de que se convertiría en una figura poderosa. Una de las historias en el Midrash y Targum Pseudo-Jonathan cuenta que, durante su infancia, los astrólogos y sabios de su tiempo interpretaron señales celestiales y predijeron que Nimrod se convertiría en un gran líder. Esto llevó a un intento de matar a todos los recién nacidos en esa época, una acción similar al intento de Herodes de matar a Jesús, como se describe en la Biblia. La madre de Nimrod, sin embargo, logró salvarlo, dando a luz en secreto. Esta misma situación se repite en algunos textos, con la diferencia de que el nacimiento en cuestión es el de Abraham, y que Nimrod, sintiéndose amenazado, fue quien ordenó la muerte de todos los recién nacidos. Aún hablando sobre sus grandes hazañas, Nimrod es descrito como un gran expansionista,
y su influencia es celebrada en la Biblia a través de la lista de las ciudades que conquistó o fundó. La tradición judía, incluyendo el Midrash, libro escrito por Rabba, sugiere que Nimrod fue criado en un entorno de idolatría y que desde joven demostró una gran aptitud para el liderazgo y la habilidad militar. Él habría sido educado y entrenado por sus padres y otros líderes en habilidades de gobernanza y poder. En algunas tradiciones, Nimrod es presentado como un joven ambicioso que rápidamente comenzó a destacarse entre sus pares debido a sus habilidades y a su carisma. La capacidad física de Nimrod es incuestionable en todos los textos disponibles y siempre se le destaca y reconoce como un guerrero habilidoso, lo que se demuestra por sus numerosas conquistas. Aunque esa habilidad puede atribuirse a la genética o quizás a un don divino para probar su moralidad, algunas tradiciones judías sugieren un origen un poco más místico. Según esas tradiciones, Nimrod habría heredado las vestiduras de Adán y Eva de su padre Cush. Esas vestiduras, que se cree fueron creadas en el jardín del Edén, estaban envueltas en grandeza divina y por eso acaban confiriendo a su portador una invencibilidad notable. Bueno, fuera de las tradiciones bíblicas, Nimrod también es frecuentemente retratado en mitos y leyendas como un cazador y un líder habilidoso. Es conocido por haber sido uno de los primeros reyes y por haberse destacado en la construcción de ciudades y en el establecimiento de imperios. Además de todo esto, en algunas tradiciones se le asocia con la construcción de la Torre de Babel, un símbolo de su intento de desafiar el orden divino. Por eso, su legado está ampliamente asociado con su capacidad de desafiar la autoridad divina y construir imperios, lo que refleja la complejidad de su figura en la historia antigua. Sin embargo, esa visión positiva, llena de conquistas y gloria, no es la única que se tiene de Nimrod. También hay interpretaciones que lo retratan de manera más ambigua, destacando aspectos negativos de su figura y acciones, como vamos a ver ahora. Nimrod es más conocido por sus conquistas en las regiones de Mesopotamia y en las áreas circundantes. De acuerdo con la tradición bíblica y las fuentes históricas antiguas, él fue responsable de la fundación y conquista de varias ciudades notables. La ciudad de Babel, mencionada en la Biblia como la ubicación de la Torre de Babel, es una de las conquistas más significativas atribuidas a Nimrod. Babel, localizada en la región de Babilonia, se convirtió en un símbolo de su poder y ambición. La ciudad, bajo el gobierno de Nimrod, se convirtió en un centro de poder y cultura en Mesopotamia. Erech o Uruk es otra ciudad importante asociada con Nimrod. Uruk era una de las ciudades-estado más influyentes de la antigua Mesopotamia y desempeñó un papel crucial en la historia sumeria. Bajo el dominio de Nimrod, Uruk prosperó y se convirtió en un centro de comercio, cultura e influencia política. La ciudad es frecuentemente mencionada en textos antiguos como uno de los principales centros de poder de la región. Akkad es otra ciudad asociada al imperio de Nimrod. La ciudad de Akkad fue una importante ciudad-estado en Mesopotamia y se convirtió en el centro del imperio acadio. Bajo el gobierno de Nimrod, Akkad expandió su dominio y se convirtió en un importante centro administrativo y comercial. La ciudad desempeñó un papel fundamental en la formación del imperio acadio, que más tarde se convirtió en uno de los mayores imperios de la antigüedad. Aunque las evidencias arqueológicas directas que vinculan a Nimrod con Akkad son limitadas, la ciudad es frecuentemente citada en tradiciones y relatos que destacan su importancia política y cultural. A continuación, tenemos Calné, que también es mencionada en la Biblia como una de las ciudades fundadas por Nimrod, aunque los detalles específicos sobre la ubicación y la importancia de Calné son menos claros. La ciudad es frecuentemente incluida en la lista de las conquistas de Nimrod. Calné era una ciudad que, junto con Babel, Uruk y Akkad, formaba una red de centros urbanos bajo el control de Nimrod. En cuanto a su poder militar, podemos decir que los ejércitos de Nimrod eran conocidos por su fuerza y eficacia. Él es descrito en la Biblia como un poderoso cazador delante del Señor, lo que implica no solo habilidades de caza, sino también una habilidad estratégica en batalla. El liderazgo de Nimrod sobre sus ejércitos fue precisamente lo que le permitió conquistar y expandir su dominio de manera significativa. Esto pues, las estrategias militares de Nimrod involucraban no solo fuerza bruta, sino también una comprensión astuta de las tácticas y la organización. Él empleó ejércitos bien entrenados y organizados para conquistar las ciudades-estado de Mesopotamia. Sus campañas militares se llevaron a cabo con una combinación de fuerza militar y estrategias diplomáticas, lo que le permitió someter varias ciudades y consolidar su poder.
Nimrod también formó alianzas con otros líderes y ciudades para expandir su dominio. Esas alianzas eran muchas veces temporales y estratégicas, lo que le permitió obtener el apoyo y los recursos necesarios para sus campañas militares. No obstante, sus esfuerzos para expandir su imperio también involucraron conflictos y guerras con otras potencias de la época, mostrando su capacidad de liderar y movilizar fuerzas a gran escala. Como podemos percibir hasta ahora, Nimrod ciertamente fue un gran líder militar y conquistador. Sin embargo, existe una visión alternativa, tal vez hasta más ampliamente aceptada, que retrata a Nimrod como un personaje profundamente perverso. Esta percepción está fuertemente asociada a su vínculo con el reino de Babilonia, donde se cree que la primera rebelión significativa contra Dios comenzó con la construcción de la Torre de Babel. Así, en algunas tradiciones se cree que Nimrod fue el responsable de comisionar esta estructura, no como un tributo a Dios, sino como un intento de hacer que la humanidad alcanzara los cielos y se igualara al Señor. Esta interpretación refleja la actitud de Nimrod de considerarse tan digno como Dios, lo que demuestra su ambición y oposición a la autoridad divina. Aunque la Biblia no menciona explícitamente a Nimrod como el responsable de la construcción de la Torre de Babel, tradiciones y comentarios bíblicos frecuentemente lo asocian con este proyecto, debido a su vínculo con la ciudad de Babel. Toda la historia de la Torre de Babel es generalmente interpretada como una lección sobre la soberanía de Dios y los límites de los esfuerzos humanos cuando intentan desafiar la voluntad divina. La construcción de la torre, que tenía como objetivo alcanzar los cielos, se ve como un intento de superar las fronteras establecidas por Dios y alcanzar una igualdad con el Señor. Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y el Señor dijo: ellos son un solo pueblo, y hablan una sola lengua, y han comenzado a construir esto. Pronto, nada podrá impedir lo que planean hacer. Vengan, bajemos y confundamos la lengua que hablan, para que no se entiendan más unos a otros. Así el Señor los dispersó de allí por toda la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de todo el mundo. De allí el Señor los esparció por toda la tierra. Por eso, Dios confunde las lenguas de los constructores, y con eso les impide entenderse y continuar la construcción. Esto muestra el poder de Dios para intervenir directamente en los asuntos humanos y también para frustrar sus planes cuando estos van en contra de su voluntad. En este contexto, Nimrod simboliza la ambición humana y la rebelión contra el orden divino, reflejando temas de orgullo y oposición que son centrales en la narrativa de la Torre de Babel. Además, las motivaciones de Nimrod para la construcción de la Torre de Babel son ampliamente debatidas. Algunos creen que la torre fue un homenaje a Dios, un símbolo para su pueblo o un intento de abrir un camino hacia el cielo, con el objetivo de liderar un ejército celestial contra el Señor. En diversos textos judíos antiguos, incluyendo los escritos del filósofo helenístico Filón de Alejandría, se menciona que Nimrod era el líder de los camitas. Yoctán lideraba a los semitas y Fenec a los jafetitas, y los tres fueron los principales involucrados en la construcción de la torre. Además, existe también la visión de Efrén el Sirio, un teólogo cristiano del siglo IV, que consideraba a Nimrod un adversario de la construcción de la torre y un hombre justo. Esta perspectiva es sostenida por algunas tradiciones judías que afirman que, al saber de los planes para la torre, Nimrod huyó a Asiria, no queriendo participar de esa blasfemia. Por su lealtad a Dios, habría sido recompensado con los territorios asociados a su nombre, transformando su tierra en un símbolo de devoción al Señor. Sin embargo, otra visión, basada en comentarios rabínicos, sugiere que el desprecio de Nimrod por Dios no disminuyó incluso después de que la Torre de Babel fracasara. Según esta idea, Nimrod habría construido un carro que sería llevado al cielo por pájaros, con el objetivo de confrontar a Dios personalmente. Aún en relación con la Torre de Babel, otra interpretación dice que Nimrod amenazó con vengarse de Dios en caso de que él decidiera inundar el mundo nuevamente con otro diluvio. Por ese motivo, planeó construir una torre tan alta que las aguas no pudieran alcanzarla, como un acto de represalia por Dios haber destruido a sus predecesores. La relación del personaje con el diluvio es otro tema interesante e importante, como veremos a continuación. El mito del diluvio es una narrativa presente en varias culturas antiguas, más notablemente en las tradiciones mesopotámicas, como el épico de Gilgamesh, y en la Biblia, con la historia de Noé.
Estas historias comparten temas comunes, como la destrucción de un mundo corrupto mediante una inundación catastrófica y la supervivencia de un pequeño grupo elegido para repoblar la tierra. En la tradición sumeria, Utnapishtim, que sobrevive al diluvio, es una figura que posee paralelos con Noé. Nimrod es frecuentemente asociado al período postdiluviano, y su historia se entrelaza con la reconstrucción de la civilización después de ese evento cataclísmico. Después del diluvio, la humanidad necesitó reconstruir sus sociedades y retomar la civilización. En este sentido, Nimrod es presentado como uno de los principales personajes en la reconstrucción de una sociedad más organizada y grandiosa. El mito de la Torre de Babel, que vimos anteriormente y es atribuido a Nimrod, es especialmente relevante cuando se explora su relación con el diluvio. Esto porque la construcción de la torre puede interpretarse como un intento de Nimrod de afirmar el control sobre el mundo y, posiblemente, de evitar la repetición de un diluvio u otro evento destructivo similar. De esta forma, al construir una torre que alcanzara los cielos, Nimrod y sus seguidores estaban desafiando la autoridad de Dios, pero también buscando establecer su propio dominio. En otras tradiciones, Nimrod y figuras semejantes están asociados a eventos que siguen a grandes catástrofes. Por ejemplo, en la tradición griega, figuras como Atlas y Prometeo están involucradas en narrativas que siguen eventos cósmicos significativos. La reconstrucción del mundo y el intento de desafiar lo divino son temas comunes. Nimrod, como una figura postdiluviana, puede ser visto como parte de un patrón más amplio de líderes que intentan redefinir el orden del mundo después de grandes eventos de destrucción. Como ya se mencionó, a Nimrod se le atribuye la fundación de varias ciudades, entre ellas Babel, según se describe en Génesis 10, versículo 10. Babilonia, a lo largo de la historia bíblica, es frecuentemente retratada como un centro de idolatría, pecado y opresión, convirtiéndose en un arquetipo de todo lo que se opone a los valores de Dios. El episodio de la Torre de Babel es central para entender la visión simbólica de Babilonia. La torre representa el intento humano de alcanzar los cielos y, simbólicamente, desafiar a Dios. Este esfuerzo colectivo de construir una torre que tocara los cielos es un acto de orgullo desmedido y autosuficiencia, y la confusión de las lenguas y la dispersión de los pueblos son interpretadas como la respuesta de Dios a esa rebelión, subrayando la limitación humana frente a la divinidad. En la literatura profética y apocalíptica, Babilonia se usa como una metáfora para la decadencia moral y espiritual. Isaías 47 retrata a Babilonia como la señora de los reinos, arrogante y confiada en su propia sabiduría y poder, pero destinada a la caída. En el libro del Apocalipsis, Babilonia es descrita como la gran prostituta, simbolizando corrupción, idolatría y oposición al reino de Dios. Este uso simbólico refuerza la asociación de Babilonia con la rebelión contra el orden divino. La visión de Dios ante Nimrod es compleja. Él es descrito como un poderoso cazador delante del Señor, una frase que, dependiendo de la interpretación, puede sugerir tanto una posición de destaque como un enfrentamiento con Dios. Nimrod es visto como un prototipo de tiranía y rebeldía, alguien que no solo construye reinos terrestres, sino que también desafía la autoridad divina al intentar unificar a la humanidad en un proyecto de autosuficiencia. La construcción de la Torre de Babel es el punto de ruptura donde la visión de Dios sobre Nimrod y sus seguidores se manifiesta de forma directa. Dios observa que nada de lo que intenten hacer será imposible para ellos, indicando el potencial humano para grandes hazañas, pero también para gran rebeldía. La decisión de Dios de confundir las lenguas y dispersar a la humanidad es una forma de contener esa rebeldía y reafirmar el orden divino sobre la autosuficiencia humana. Dios puede ser visto como respondiendo a la osadía de Nimrod y de sus seguidores con la confusión de las lenguas y la dispersión de los pueblos. Este acto no es tanto una venganza en el sentido humano, sino una reconfiguración necesaria para mantener el orden y la diversidad que Dios desea para la humanidad. La intervención divina impide la centralización excesiva del poder y la unificación en un proyecto que excluye la reverencia a Dios. La dispersión de los pueblos también puede interpretarse como una manifestación de la justicia divina, asegurando que la humanidad permanezca dependiente de Él y reconozca sus límites. En varias tradiciones, Nimrod es descrito como un líder que alentaba la adoración de elementos naturales como el fuego, el agua, la tierra y el aire. Esa adoración a los elementos se ve como una forma de idolatría.
donde fuerzas naturales son veneradas en lugar del Dios único y verdadero. Ese culto a los elementos también puede entenderse como un intento de rivalizar con el monoteísmo, desafiando la autoridad de Dios. Más adelante veremos el debate entre Nimrod y Abraham, la cuestión de la adoración de los elementos descrito en el Midrash Rabbah. Además, algunas tradiciones y textos antiguos mencionan que Nimrod se asociaba a ciertos artefactos simbólicos o mágicos, como la caja de demonios, que se cree fue usada para invocar o controlar fuerzas sobrenaturales. Esos artefactos pueden ser interpretados como representaciones de los elementos que él adoraba y controlaba, reflejando su intento de ejercer poder sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales. Siendo así, Nimrod, en la tradición antigua y en las narrativas esotéricas, es frecuentemente retratado como un líder que promovió la adoración de elementos naturales como parte de un culto idolátrico. Su asociación con el fuego, el agua, las nubes y el viento, como se describe en textos como el Midrash Rabbah, subraya el intento de rivalizar con el monoteísmo y desafiar la autoridad de Dios. Fue justamente eso lo que generó gran parte de sus conflictos con Abraham, como veremos a continuación. En el corazón del sombrío dominio de Nimrod había un grupo de sabios y hechiceros conocidos como Anunnaki en muchas inscripciones antiguas. La palabra Anunnaki está asociada a esos personajes, y en textos antiguos el principal hechicero de Nimrod es llamado Anaki. Es interesante mencionar que los Anunnaki aparecen en el épico de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas conocidas. En este épico, ellos desempeñan papeles importantes como jueces del destino y supervisores de las acciones humanas. Entre esos hechiceros estaba el sabio Apkallu, que databa de la época de Nimrod. Había al menos 7 de esos sabios que se presentaban con diferentes trajes, como cabezas de pez o pájaro, y llevaban un objeto simbólico asociado al árbol de la vida. Los sabios, interpretando una señal celestial sobre el nacimiento de Abraham, creían que él representaba una amenaza para el imperio de Nimrod. Según algunas tradiciones y textos antiguos, incluyendo relatos judíos y fuentes apócrifas, el nacimiento de Abraham fue marcado por una señal celestial significativa. Esa señal era interpretada como un presagio de que Abraham desempeñaría un papel crucial en la historia del mundo, especialmente en relación con el monoteísmo y la formación de las futuras naciones. Esa visión era interpretada como un presagio de que él sería un líder que desafiaría la idolatría y promovería el culto al Dios único, lo que era una afrenta a los ideales de Nimrod. De esa forma, los hechiceros instruyeron a Nimrod a ofrecer dinero a Terah, padre de Abraham, para que matara al niño. Nimrod aceptó la propuesta y, en lugar de sacrificar a Abraham, Terah ofreció a uno de los hijos de las sirvientas para el sacrificio, lo que fue prontamente realizado por Nimrod. Abraham fue entonces enviado a vivir en las montañas con Noé y Sem, mientras Terah, el principal fabricante de ídolos de Nimrod, continuó su función. Cuando Abraham regresa 50 años después, Nimrod ya no recuerda al niño. Ahora con 50 años, Abraham es un hombre maduro y al reasumir su vida en la casa de su padre, Terah trae consigo el conocimiento que adquirió viviendo con Noé y Sem, comprendiendo verdaderamente quién es Dios. No obstante, al entrar en el dominio de Nimrod, Abraham se encuentra con la adoración a ídolos y realiza sacrificios delante de ellos varias veces. Gradualmente, él percibe que esos ídolos de madera y piedra son solo tonterías sin valor. Determinado a combatir la idolatría, Abraham decide destruir todos los ídolos y enfrentar a los practicantes de hechicería, desafiando las creencias y prácticas que encontró. Nimrod entonces ordenó que Abraham fuera llevado hasta él y, al ver la destrucción de los ídolos, cuestionó a Abraham sobre lo ocurrido. Abraham respondió a Nimrod que no había destruido ningún ídolo personalmente. Él explicó que había hecho una ofrenda a los ídolos, y los menores saltaron hacia la ofrenda, mientras que el ídolo mayor destruyó a todos los demás y luego volvió a su lugar. Nimrod, confundido, preguntó a Abraham si no percibía el poder y la autoridad de los ídolos. Abraham entonces replicó, diciendo que la historia de Nimrod era tan absurda como la idea de que ídolos hechos de madera y piedra eran los dioses que crearon el mundo. Él comparó la adoración a los ídolos con los pecados cometidos antes del diluvio, que llevaron a la destrucción del mundo. Las palabras de Abraham dejaron a Nimrod perplejo, y sus hechiceros y sabios, indignados, aconsejaron a Nimrod matarlo por haber insultado a todos. Nimrod lanzó a Abraham y a su hermano Harán a los pozos de fuego. Harán fue consumido inmediatamente por las llamas, mientras que Abraham permaneció ileso.
Abraham estaba en el fondo del pozo de fuego, y Nimrod observaba desde el borde de su vasto pozo de fuego, que más tarde se convertiría en el imperio de Babilonia. Él vio una figura caminando de un lado a otro en las llamas, y Nimrod, perplejo, se acercó al borde y preguntó: «Abraham, ¿todavía estás vivo ahí dentro?» Abraham respondió: «Sí, mi rey». Esto continuó por 3 días. Al final del tercer día, Nimrod volvió al borde y gritó nuevamente: «Abraham, ¿todavía estás vivo ahí dentro?» Abraham confirmó: «Sí, lo estoy, mi rey». Nimrod, sorprendido, preguntó: «¿Cómo logras permanecer vivo ahí dentro?» Abraham respondió: «No lo sé realmente, mi rey, pero tal vez sea el Dios de nuestros padres quien me preserva en las llamas». Conmovido, Nimrod cayó de rodillas y pidió: «Por favor, tráiganlo fuera». Después de ese acontecimiento milagroso, todos los habitantes del imperio de Nimrod, que más tarde se convertiría en Babilonia, comenzaron a adorar al Dios de Abraham. Abraham, sin embargo, pidió que no lo adoraran a él, sino que adoraran al Dios que creó a los hombres y la tierra, el Dios de nuestros padres. Para contextualizar, Teraj, padre de Abraham, tuvo 2 hijos, Abraham y Harán. Nimrod intentó matar a Abraham, pero su hermano Harán fue quemado vivo en el fuego de Nimrod. El hijo de Harán, Lot, fue entonces llevado por Abraham, que posteriormente tuvo disputas con Lot sobre pastores y rebaños. Abraham sugirió que se separaran, con Lot yendo para un lado y Abraham para el otro. Lot acabó asentándose en Sodoma y Gomorra, y Abraham tuvo que intervenir para rescatar a Lot con su ejército. Harán poseía propiedades significativas en el imperio de Nimrod, heredadas de su padre Teraj. El libro de los Rollo, que es un texto antiguo mencionado en tradiciones judías y cristianas, que no forma parte del canon de la Biblia y es considerado apócrifo o extrabíblico, también relata cómo Nimrod se convirtió en un adorador del fuego e incentivó a sus súbditos a idolatrar los elementos naturales en lugar de adorar a Dios. En el Midrash Rabbah, una colección de interpretaciones de las escrituras judías, se describe un encuentro entre Nimrod y Abraham donde esta adoración a los elementos es discutida. Nimrod ordena que Abraham adore el fuego, luego el agua y después las nubes, a lo que Abraham responde burlándose de la inconsistencia de esas órdenes. Abraham dijo a Nimrod: «Debemos adorar el fuego». Nimrod respondió: «Entonces adoremos el agua, pues ella apaga el fuego». Abraham replicó: «Entonces adoremos las nubes, pues ellas llevan el agua». Nimrod concordó: «Entonces adoremos las nubes». Abraham respondió: «Entonces adoremos el viento, pues él esparce las nubes». Nimrod asintió: «Entonces adoremos el viento». Abraham entonces dijo: «Pero el hombre puede resistir al viento, entonces debemos adorar al hombre». Nimrod, sin más argumentos, quedó en silencio. Así, Abraham mostró que todos esos elementos son gobernados por algo mayor y solo Dios es digno de adoración. A través de sus argumentos, Abraham revela la futilidad de la adoración a los elementos y defiende que solo Dios, que no tiene nada por encima de él, es digno de adoración. El texto destaca la incoherencia de Nimrod, quien cambia rápidamente su adoración, volviéndose incluso ridículo al final de la discusión. Irritado con el desafío, Nimrod ordena la recolección de leña durante 4 años completos para construir la hoguera más grande jamás vista en el mundo. Abraham es colocado en el centro de la hoguera y cuando las llamas son encendidas, él sale ileso. En respuesta, Nimrod desafía a Abraham a una batalla y moviliza un gran ejército para destruirlo. Sin embargo, Abraham hace que un ejército de mosquitos ataque a los soldados de Nimrod, llevándolos a la derrota. En un detalle macabro, un mosquito entra en la cabeza de Nimrod, causándole locura. Otras versiones de la historia relatan que, al ver a Abraham salir ileso del fuego, Nimrod se rinde y decide ofrecer sacrificios a Dios. Posteriormente, Nimrod regala a Abraham diversos presentes, incluyendo al gigante Eliezer, que según algunos relatos sería su propio hijo. En primer lugar, es interesante entender que Sumeria fue una de las primeras civilizaciones urbanas en Mesopotamia, conocida por sus ciudades-estado, como Uruk, Ur y Lagash. Estos estados eran gobernados por reyes que desempeñaban roles políticos y religiosos importantes. En el contexto de los antiguos mitos y tradiciones, tienes figuras como Noé, conocido como Utnapishtim, Cam y Uchu en la tradición sumeria. Inanna, por su parte, es una consorte de varios personajes importantes.
Cush, el hijo de Cam, es una figura relevante, ya que Nimrod es frecuentemente descrito como hijo de la vejez de Cush. Si consideramos que Cam es de hecho un personaje significativo y que su hijo es Nimrod, que corresponde a Mesh-Kian-Gasher en la tradición sumeria, entonces observamos dos características principales de este personaje que se alinean con el texto bíblico y los registros sumerios. Mesh-Kian-Gasher es descrito como alguien que partió para explorar los mares con navíos apropiados para un hijo del dios Sol. De acuerdo con la lista de reyes sumerios, Mesh-Kian-Gasher gobernó por 324 años. Un periodo extraordinariamente largo, que refleja la tradición de atribuir duraciones de vida y reinado desproporcionadas a figuras importantes en la mitología y en la literatura antigua. El nombre Mesh-Kian-Gasher puede interpretarse como aquel que busca el conocimiento de los dioses. Esto se alinea con el concepto de Me, o conocimiento secreto, que es central en la mitología sumeria. En Sumeria, el concepto de Me no era solo una cuestión de creencia, sino también de práctica gubernamental. Los reyes y sacerdotes eran vistos como los representantes de los dioses en la tierra, y el conocimiento de los Me era esencial para ejercer esa autoridad de manera eficaz. Tenían acceso a los Me para asegurar que sus acciones fueran de acuerdo con la voluntad divina y para mantener el orden en el cosmos y en la sociedad. Así, algunos estudiosos y tradiciones sugieren que Nimrod puede ser una figura correspondiente o una personificación de Mesh-Kian-Gasher, especialmente considerando las siguientes observaciones. Esto porque Nimrod, como se describió anteriormente, es descrito en la Biblia como un poderoso cazador y un gobernante que se rebeló contra Dios. Entonces, la figura de Mesh-Kian-Gasher, con su largo reinado y asociaciones de poder, puede verse como una personificación o una interpretación paralela de esa misma tradición de dominio y rebeldía. La identificación de Mesh-Kian-Gasher con Nimrod no es directa, pero las similitudes en sus roles como gobernantes poderosos y figuras de larga duración indican una superposición significativa entre las tradiciones sumerias y bíblicas. Nimrod apareció como una figura destacada en el arte y la literatura occidentales, frecuentemente retratado como un símbolo de tiranía y orgullo. En las obras de autores clásicos y renacentistas, Nimrod es frecuentemente utilizado como un ejemplo de aibris, la arrogancia excesiva ante los dioses, que lleva a la caída trágica. Esa representación es evidente en la pintura y la escultura, donde a menudo se le muestra como un rey imponente. En la filosofía occidental, Nimrod representa el arquetipo del rebelde contra el orden divino. Filósofos y teólogos occidentales frecuentemente discuten a Nimrod como un ejemplo de la lucha entre el orden divino y la ambición humana. De esa forma, su historia se utiliza para explorar temas de moralidad, poder y responsabilidad. La Divina Comedia, obra maestra del poeta italiano Dante Alighieri, es una de las más importantes de la literatura medieval y renacentista. Escrita a principios del siglo XIV, esta épica narrativa es una alegoría del viaje espiritual de Dante a través del infierno, purgatorio y paraíso. Aunque Nimrod no es una figura central en la Divina Comedia, se le menciona de forma significativa. Nimrod es mencionado por Dante en el infierno, en la sección del Círculo de los Violentos. Específicamente, aparece en el Círculo Noveno del infierno, donde están los violentos contra Dios. Aquí, Dante lo coloca junto con otros personajes históricos y mitológicos que desafiaron el orden divino. La principal referencia a Nimrod ocurre en el Canto 31 del infierno, donde él es descrito como uno de los gigantes que habitan el pozo de los traidores. La cita relevante puede encontrarse en el Canto 31 del infierno. Cuando nosotros nos movimos y me era más claro el fondo del abismo, vi un gigante en medio del foso, que se erguía hasta donde la cima se pierde, y por encima de su cabeza el cielo parecía un puño. Él simboliza el orgullo y la rebelión contra la autoridad de Dios. Su intento de construir una torre que alcanzara los cielos es visto como un acto de soberbia desmedida, reflejando el deseo humano de superar los límites impuestos por Dios. Esto se alinea con el tema de castigo en la Divina Comedia, donde aquellos que desafían o violan el orden divino enfrentan castigos eternos. La inclusión de Nimrod entre los gigantes en el infierno no es solo una referencia a su figura mítica, sino también una representación de las consecuencias de la soberbia desmedida y del orgullo. Dante usa a Nimrod para ilustrar la justicia divina y la inevitabilidad del castigo para aquellos que intentan superar los límites establecidos por Dios. Dante Alighieri, al incluir a Nimrod en la Divina Comedia,
hace una elección cargada de simbolismo y crítica teológica. Dante estaba inmerso en una tradición cultural y literaria que incluía historias y mitos antiguos. Nimrod, como una figura destacada en la tradición bíblica y en la mitología sumeria, era bien conocido en la cultura medieval. Dante utiliza a Nimrod para conectar la mitología antigua con su propia visión moral y teológica. La referencia al gigante es un medio de mostrar la continuidad de los temas de pecado y castigo a través de las eras y culturas. Además, en la Divina Comedia, el infierno está estructurado de acuerdo con la gravedad de los pecados, y cada castigo refleja la naturaleza del pecado cometido. La posición de Nimrod entre los gigantes en el infierno y su castigo son una representación directa del orden moral y cosmogónico que Dante busca establecer. La influencia de Nimrod como un gran cazador y constructor de ciudades resonó a través de los siglos, inspirando a muchos líderes militares y conquistadores. Un ejemplo clásico es Alejandro Magno, cuyas conquistas crearon un imperio vasto y diverso. Alejandro, movido por la ambición de alcanzar glorias y expandir su influencia, construyó ciudades y esparció la cultura helenística, reflejando la esencia de Nimrod. Además de su fama como cazador, Nimrod era un constructor de ciudades, una característica que inspiró a gobernantes como Nabucodonosor II de Babilonia. Nabucodonosor, conocido por los jardines colgantes y grandes obras arquitectónicas, buscaba inmortalizar su nombre a través de la construcción y el poder centralizado, consolidando su autoridad por medio de monumentos grandiosos, un legado que refleja el de Nimrod. Líderes históricos que desafiaron el orden establecido también encontraron en Nimrod un símbolo de resistencia. Napoleón Bonaparte, por ejemplo, desafió tanto el orden político como el religioso de su época, buscando establecer un imperio secular que trascendiera las fronteras tradicionales. Su secularización y el código napoleónico pueden verse como actos de redefinición de las leyes divinas y naturales, intentando crear un nuevo orden mundial. Filosóficamente, Nimrod representa el arquetipo del Übermensch de Nietzsche, aquel que trasciende los límites impuestos por la moralidad tradicional y busca su propia verdad y poder. En Así habló Zaratustra, Nietzsche habla de la necesidad de superar al hombre común y crear nuevos valores, algo que Nimrod simboliza a través de su ambición y conquista. La figura de Nimrod también encontró reflejo en la cultura popular, siendo retratada en varias formas de arte y literatura. En la literatura moderna, personajes como Howard Rourke en El manantial de Ayn Rand ejemplifican el espíritu de Nimrod, desafiando normas establecidas y buscando crear algo grandioso y duradero. Así, Nimrod continúa siendo un símbolo poderoso de ambición, conquista y desafío a la autoridad a través de las eras. La narrativa de Nimrod y la Torre de Babel es fundamental para entender la interacción entre la divinidad y la humanidad, especialmente en términos de reafirmación del orden divino e imposición de límites humanos. Dios, en el Antiguo Testamento, es frecuentemente visto como vengativo y autoritario, mientras que textos apócrifos, como el Pistis Sophia, presentan a Yaldabaoth como una divinidad imperfecta y tiránica. La comparación de esas visiones plantea cuestiones filosóficas profundas sobre poder, justicia y la naturaleza de la divinidad. En la Biblia, Dios interviene en la construcción de la Torre de Babel al confundir las lenguas y dispersar a la humanidad. Este acto, generalmente interpretado como una reafirmación del orden divino ante la arrogancia humana, busca controlar la ambición desmedida de los humanos. El intento de construir una torre que alcanzara los cielos se ve como un desafío a la autoridad divina, una expresión de ibris que necesitaba ser contenida. La respuesta de Dios, por lo tanto, no es solo punitiva, sino un esfuerzo por restaurar el equilibrio y reafirmar las limitaciones humanas, impidiendo la centralización excesiva del poder que podría llevar a la degradación moral y espiritual. Contrastando esta visión, la literatura gnóstica, especialmente el Pistis Sophia, presenta a Yaldabaoth, el demiurgo, como un dios tiránico e imperfecto, que se proclama el único dios ignorando su origen divino. Él es retratado como arrogante y manipulador, aprisionando a la humanidad en un mundo de ilusión y sufrimiento. La imagen de Yaldabaoth destaca un aspecto engañoso y controlador de la divinidad, diferente del Dios del Antiguo Testamento que busca mantener un orden justo y moral. Filosóficamente, comparar a Dios en el Antiguo Testamento y a Yaldabaoth en el Pistis Sophia plantea cuestiones sobre el poder divino y la libertad humana. El Dios bíblico, al confundir las lenguas y dispersar a los pueblos, protege la diversidad y la autonomía de las comunidades humanas.
Su acto, aunque parece punitivo, busca evitar una unificación que podría llevar a la homogeneización cultural y a la pérdida de identidad. La intervención divina puede verse como una protección a la libertad humana, aunque implique un sufrimiento temporal. Por otro lado, Yaldabaoth representa un poder intrínsecamente opresivo. Él crea un mundo material lleno de dolor e ilusión, manteniendo a la humanidad ciega ante su verdadera naturaleza divina. Yaldabaoth no busca justicia u orden sino control absoluto, usando su poder egoístamente para perpetuar su autoridad. Esta visión gnóstica critica un poder divino que no se preocupa por el bienestar humano, sino solo por la manutención de su supremacía. La necesidad de Dios de reafirmar su orden divina puede verse desde otra perspectiva cuando consideramos las implicaciones éticas de sus acciones. En el contexto de la Torre de Babel, Dios impide que la arrogancia humana supere sus límites naturales, evitando la autodestrucción potencial. Esta perspectiva puede entenderse como una forma de amor severo, donde la intervención divina, aunque dolorosa, es necesaria para el bien mayor. La confusión de las lenguas y la dispersión de los pueblos preservan la diversidad y evitan una tiranía potencial. En contraste, Yaldabaoth, como arquetipo de una divinidad corrupta, ilustra los peligros de un poder absoluto sin restricciones morales. Él actúa para preservar su estatus y dominio, sin considerar el bienestar de sus creaciones. Esta figura gnóstica nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la autoridad, cuestionando si la divinidad debe verse como un ser que impone límites para proteger o como una entidad tiránica. Comparar estas visiones de divinidad también nos lleva a considerar las implicaciones para la moralidad y la justicia. El Dios del Antiguo Testamento, a pesar de ser severo, actúa dentro de un marco de justicia y orden, asegurando que la humanidad no supere sus límites y se ponga en riesgo. La justicia divina, por lo tanto, es vista como una fuerza equilibradora que preserva la armonía. Por otro lado, la figura de Yaldabaoth desafía la idea de justicia divina, presentando una divinidad fundamentalmente injusta y opresiva. Esta visión gnóstica nos invita a cuestionar las motivaciones y la moralidad de las acciones divinas, sugiriendo que no todo poder que se proclama divino es benevolente o justo. Yaldabaoth representa una advertencia contra la aceptación acrítica de la autoridad divina, alentando una reflexión más profunda sobre la naturaleza del poder y su relación con la libertad humana. En última instancia, la visión de un Dios que necesita reafirmar su orden e imponer límites sugiere una dinámica compleja entre divinidad y creación, involucrando protección y disciplina, justicia y misericordia. Comparando esto con Yaldabaoth, somos recordados de la importancia de cuestionar la naturaleza del poder y la autoridad, sea divina o humana. Este proceso de reflexión es crucial para desarrollar una comprensión más profunda de nuestra relación con el poder y la justicia, tanto en el contexto religioso como en el secular. Gracias por ver. Si te gustó el video y tienes interés en profundizar sobre quién es Yaldabaoth, mira ¿qué es el gnosticismo? El lado oculto del libro de Génesis y los dos dioses de la Biblia. Por favor, haz clic en el botón de me gusta y si eres nuevo aquí, haz clic en suscribirte y en la campana al lado para recibir notificaciones futuras.